Buen día muchachos, vamos a empezar a grabar el tutorial número 13 correspondiente a séptimo de educación básica. El tema que vamos a desarrollar se llama ángulos opuestos por el vértice y bisectriz. ¿Qué son los ángulos opuestos por el vértice? Bueno, si dos rectas, rayos o segmentos, cualquiera de esas figuras, se cortan en un punto, se forman cuatro ángulos. Los ángulos que están uno al frente del otro se llaman ángulos opuestos por el vértice. ¿Qué es o qué característica tienen los ángulos opuestos por el vértice? Que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Son congruentes, es decir, que tienen la misma medida. Y esa es una de las características principales de los ángulos opuestos por el vértice, que tienen la misma medida. Podemos ver aquí entonces en la figura, aquí dos rectas que se cortan en un punto. En este caso el punto se forma, es un vértice, y este ángulo, el ángulo A con el ángulo B son congruentes. O sea que yo puedo decir que el ángulo A es congruente con el ángulo B. Y el ángulo C con el ángulo D son congruentes. El ángulo C con el ángulo D son congruentes. Este símbolo significa congruencia, que tienen la misma medida. Vamos a ver un ejercicio, cómo aplicamos este concepto en un ejercicio. Miremos aquí. Dice aquí que si la medida del ángulo, esto M quiere decir, la medida del ángulo A es igual a 40 grados. ¿Qué quiere decir? Que esto mide 40 grados. ¿Cuánto miden los ángulos B, C y D? Bueno, podemos ver entonces que el ángulo A con el ángulo C son congruentes, tienen la misma medida. Quiere decir que el ángulo C tiene 40 grados. Ya tenemos entonces la medida del ángulo C. Ahora, ¿qué sucede con el ángulo D y el ángulo B? ¿De dónde sacamos esa medida? Bueno, pueden observar que este ángulo con este ángulo, como lo vimos en el tema anterior, son ángulos suplementarios. Entonces, ¿qué quiere decir que son ángulos suplementarios? Quiere decir que C más D es igual a 180 grados. ¿Y cuánto vale C? Vale 40. Más D igual a 180 grados. ¿Cuánto vale D entonces? D vale 180 menos 40 grados. Esto que está aquí es el procedimiento. Acuérdense que tienen que hacer siempre los procedimientos. Entonces podemos decir aquí que el ángulo D va a ser igual a 180 menos 40 es igual a 120 grados. Entonces ya tenemos el valor del ángulo D, que es igual a 120 grados. Entonces, como el ángulo D y el ángulo B son congruentes, quiere decir que el ángulo B es igual a 120 grados. Entonces ya podemos contestar aquí. B va a ser igual a 120 grados, C va a ser igual a 40 grados y D va a ser igual a 120 grados. Entonces ya contestamos aquí lo que nos están preguntando. Bien, es sencillo. Vamos a ver ahora lo que son los ángulos, la bisectriz de un ángulo. ¿Qué es la bisectriz de un ángulo? La bisectriz es una línea o un segmento que corta al ángulo en dos partes iguales. O sea que si yo tengo un ángulo cualquiera, entonces la bisectriz es esta línea que parte a este ángulo en dos ángulos iguales o ángulos congruentes. Para poder encontrar la bisectriz de un ángulo hay dos métodos: el método del rombo y el método del compás. Vamos a ver los dos. Podemos observar aquí un rombo. ¿Cuáles son las características del rombo? Primero, las características del rombo es que sus lados opuestos son paralelos. Este lado y este lado son paralelos. Y la otra característica es que sus diagonales, estas se llaman las diagonales del rombo, esta y esta, se cortan en un punto
que es perpendicular, o sea que mide 90 grados. Pero además de que estas diagonales son perpendiculares, cortan al ángulo, pongamos que este es el ángulo, cortan al ángulo en dos partes iguales. Entonces podemos decir que esta diagonal es la bisectriz de este ángulo. Vamos entonces a ver cómo, utilizando ese método, vamos a encontrar la bisectriz de ese ángulo. Bien, para eso vamos a utilizar las escuadras 30 y 45, ¿verdad? Recuerden que ustedes, yo les las pedí estas escuadras y no tienen que conseguirlas. Y vamos a pasar con este método, tiene que ser con este método, ¿de acuerdo? Con este método tiene que ser, con este procedimiento, así tal como aparece. Fíjense bien, alineo una de las partes rectas de la escuadra de 90 grados y la otra escuadra la coloco aquí y deslizo suavemente, ya sin perder la línea, ya deslizo suavemente sin perder la línea hasta el otro extremo del segmento y trazo. Ya hice la paralela de estas dos líneas que surgen aquí son paralelas. Recuerden que la característica del rombo es que sus lados opuestos son paralelos. Bien, ya hice la paralela de esta. Ahora tengo que hacer la paralela de esta, pues con el mismo procedimiento. Entonces, aquí, la misma situación. Puedo ponerlo así. Bueno, como yo estoy en la pizarra es un poco más complicado, pero a ustedes les tiene que ser más fácil. Fíjense bien, aquí se va a dar algo que va a suceder aquí. Me voy hasta acá. Pero pueden ver que no me ajusta la línea. Entonces muevo esta siempre sin mover la otra escuadra y la corro. ¿Ya? Obvio que la otra tampoco me va a ajustar. Entonces, trazo aquí y solo remarco la otra de tal forma que dé hasta ese punto, que cierre el rombo. O puedo siempre correr la escuadra. Bien, pueden ver entonces que aquí ya sacamos un rombo perfecto. ¿De acuerdo? El ángulo que vamos a bisectar es este. Entonces, sencillamente voy a trazar aquí la bisectriz uniendo este vértice con este vértice. Y ya hemos encontrado entonces la bisectriz. Este ángulo y este ángulo son congruentes, que están divididos por la bisectriz. Bien, este es el método del rombo. Por favor, no me borren si se pasan las líneas aquí, no importa, no las borren. Lo que yo les estoy pidiendo es esta línea, que es la bisectriz, que además de ser la bisectriz en la diagonal, es una de las diagonales del rombo. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer el otro método que es el método del compás. El método del compás, ustedes deberían de utilizar, yo por cuestiones de la pandemia no pude conseguir un compás de precisión, pero lo ideal es que ustedes consigan un compás de precisión, uno que tiene una ruedita aquí. Yo no lo tengo ahorita en este momento, pero voy a utilizar esto. Lo ideal es un compás de precisión, no este tipo de compás, pero bueno, igual, si no tienen, pues tienen que hacer esto. Bien, con el compás, aquí tenemos el vértice del ángulo. Aquí no importa la medida, vamos a colocar
la punta del compás exactamente en el vértice y vamos a abrir el compás, aquí no importa con qué medida, y vamos a marcar, o podemos marcarlo así, un segmento de círculo, ¿de acuerdo? Con esa misma medida, sin mover el compás, vamos a colocar donde se intersectaron la curva con el lado del ángulo, lo ponemos ahí. Vamos a trazar otro semiarco, ¿ya? Y hacemos lo mismo del otro extremo. Y vamos a trazar también un semiarco. Pueden observar ustedes que se hace o se forma una cruz, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a unir el vértice con la cruz. El vértice con la cruz. Exacto, esto tiene que ser preciso, exacto. Aquí se genera un punto, allí. Entonces, este punto del vértice con el punto que se generó allí, vamos a unirlo. Y esta sería la bisectriz. Este ángulo con este ángulo son congruentes. Entonces podemos decir que el ángulo AOB es congruente con el ángulo, perdón, aquí vamos a llamarle aquí D. El ángulo AOD, hacemos la corrección, es congruente con el ángulo DOB. El ángulo AOD es congruente con el ángulo DOB. ¿Por qué podemos decir que es congruente? Porque esta es la bisectriz. ¿Y qué es la bisectriz? La línea que parte en dos partes iguales el ángulo. Bien, para eso van a desarrollar el ejercicio, la tarea del ejercicio 1.5 de la página 105 y 2.1 de la página 108, ¿verdad? Muchas gracias.